La educación vista desde todos sus ángulos. Un programa del CSI para la comunidad académica. El pulso de la educación. El espacio docente que cuestiona, opina y recrea los sucesos más relevantes de nuestro contexto educativo. Conduce la doctora Patricia Frola. Bienvenidos a El pulso de la educación. Por supuesto, bienvenidos a una edición más de El Pulso de la Educación, en su edición número 78. En esta, la última semana del mes de agosto, con la que estamos recibiendo en el nuevo ciclo escolar, también a todos los docentes de la educación media superior, nos da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a este nuestro programa con el que iniciamos la semana toda la comunidad educativa de nuestra hermosa República Mexicana. Les saludamos desde una tarde fresca, lluviosa, una lluvia muy bonita, que augura cosas positivas para la educación en nuestro país. Por supuesto, desde el corazón de Coyoacán, saludándoles y recibiéndoles nuestra directora general, la doctora Patti Frola Ruiz. Doctora Patti, qué gusto saludarle, muy buenas noches en esta edición número 78 de El Pulso de la Educación. Bienvenida. Pues gracias, muchas gracias, Gonzalo. Pues bienvenida, bienvenidos y bienvenidas todas las maestras y maestros que han tenido una alta expectativa del programa de hoy. Agradezco muchísimo sus comunicaciones en el transcurso de la semana, pues con estos augurios de este nuevo ciclo escolar. Por supuesto que con el pie derecho y con los mejores deseos de éxito para todas y todos, para cada uno de ustedes. Estamos iniciando el arranque, el banderazo de salida de este nuevo ciclo escolar, esta nueva aventura que perfilamos que va a ser exitosa para todos ustedes. Un año escolar marcado por un tanto la incertidumbre, un año escolar marcado por una develación de lo que estamos hechos las maestras y los maestros, una búsqueda constante para tener las mejores decisiones en estos colectivos, una búsqueda constante de información verídica, de toma de posturas, de escuchar varias miradas, escuchar varias voces, y yo creo que eso es lo que hace rico, hace nutritivo este nuevo ciclo escolar, lleno de experiencias. Esta es una aventura. Por ahí veía un meme, se van a reír, pero era algo así como, inician los Juegos del Hambre, haciendo alusión a esa película. Y sí, esto será toda una travesía, pero siempre con la confianza, maestras, maestros, de que en el pulso de la educación estaremos acompañándoles, trayéndoles siempre a la mesa de discusión, a la mesa de opinión, lo más relevante de lo que sucede en el ámbito educativo. El programa de hoy está marcado con una temática de verdad interesante, además de hacerles algunos recordatorios de lo que no deben olvidar esta semana, por favor. Están tan concentrados en sus proyectos que varias maestras y maestros me escribieron diciendo, ya vamos a empezar con el proyecto el día 1. No, calma, esperen. La primera semana siempre ha sido de integración. La primera semana siempre ha sido de adaptación, de vamos a conocernos, vamos a romper el hielo, vamos a ser amigos primero, ¿cierto? Entonces, quería yo compartirles un poquito, antes de iniciar, ¿verdad? La temática principal, pues un pequeño recordatorio, los imperdibles, los no negociables de la primera semana de clases, ¿sí? Veo que se están conectando varios maestros ya. Los veo ya muy claritos en el chat. Vamos a empezar a interactuar. De entrada, platíquenos cómo les fue este primer día. Pues la emoción, ahora sí que estamos como los chiquillos estrenando las crayolas. ¿Cómo les fue este día de estreno de crayolas, maestras, maestros? Platíquenos en el Facebook. Es para ustedes. Mientras yo les pongo este pequeño recordatorio, los no negociables de la primera semana. Déjenme, se los pongo aquí. Y mientras tanto, doctora, a 3 minutos de haber iniciado nuestra conexión en vivo, pues darles la más cordial bienvenida a los 166 asistentes que tenemos ya en nuestra sala. Por supuesto, de Educación Media Superior, el maestro Fernando Santos Moyao desde la montaña alta de Guerrero, también desde el estado de Hidalgo, la maestra Benita Olvera, desde Alpoyega Guerrero, el maestro Flaco Carlos Santana, y desde Aguascalientes, la maestra Gloria Suárez Ramírez. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a este programa que lleva por título Planeación por Proyectos, las respuestas a los cómo y los con qué.
el cómo y con qué de nuestras planeaciones. Así es que una temática seguramente muy interesante la que abordaremos en esta edición número 78. Oigan, sí, si me permites compartir, por favor, equipo, producción, ¿me permites compartir mi diapositiva? Para ir iniciando. Estos imperdibles, mientras se conectan maestras, maestros, estos imperdibles son, bueno, pues no olvides que este primer día tenemos que empezar por romper el hielo, por crear una atmósfera propicia para el aprendizaje. No olvidemos que el día de hoy tenemos que hacer uso de esas estrategias dialógicas, lúdicas. Aquí lo tienen al frente. Algún juego, alguna canción de bienvenida. Recordemos que antes del aprendizaje se debe crear una atmósfera afable, amistosa, amigable. Los chiquillos llegan después de un periodo de receso donde yo creo que andaban todos así, imagínense, van a llegar hoy como, dicen por ahí, cabritos en cristalería, ¿no? Como cabritos en cristalería, inquietos, temerosos, qué sé yo. En lo personal, pues, tengo un nieto que también inicia su escolaridad, tiene 3 años y medio, y bueno, pues entre la adrenalina, el susto y demás de que su primer día, pues estamos todos involucrados en este inicio. Evaluación diagnóstica, pues esta tiene que iniciarse en estas próximas semanas, no es de lleno, ya éntrale a la evaluación. Algunos maestros y maestras me preguntaban cómo se va a hacer la evaluación diagnóstica. Quiero platicarles aquí 2 cosas. Una es superoficial y otra es lo que el docente decida en ese ejercicio de autonomía. Miren ustedes, la Secretaría de Educación Pública a través de Mejoredu diseñó una herramienta diagnóstica que se llama Evaluación Diagnóstica para los niños y del aprendizaje de las niñas y los niños en México. Este instrumento fue para una muestra de escuelas, no fue para todos, no es un censo, es una herramienta o instrumento muestral para diagnosticar el nivel de logro académico de las niñas y los niños. Es una evaluación diagnóstica tradicional, cuantitativa, es una prueba de reactivos de opción múltiple, pero no todas las escuelas lo van a practicar, solamente aquellos que fueron seleccionados en una muestra y aquellos que tienen las condiciones y la infraestructura para hacerlo. Esto fue publicado hace unas 3 semanas más o menos en el Diario Oficial de la Federación. Eso es oficial. Eso es una medida que la Secretaría de Educación a través de Mejoredu va a tomar. Así que esténse preparados si es que su escuela fue seleccionada en esta muestra. Los que no, tranquilos, tenemos que diseñar una herramienta para evaluar diagnósticamente a nuestros alumnos y alumnas. Por supuesto que no olvides que ese instrumento, y ahí les doy como una especie de tips, el instrumento diagnóstico debe considerar, maestras, maestros, ojo, aspectos del aprendizaje curricular, es decir, programáticos. Debe haber reactivos o preguntas que van a lo programático. Debe haber también preguntas que van a lo socioemocional. Debe haber preguntas que van hacia lo psicomotriz, es decir, a las esferas que involucran el desarrollo de los alumnos y alumnas, a los aprendizajes en las diferentes esferas de su desarrollo infantil. Aquí yo les propongo, si van a pensar en una herramienta cualitativa o auténtica, también se le llama, la van a aplicar en vivo y en directo, bajo su mirada. Bueno, les propongo ahí a lo mejor esta semaforización de aprendizajes que, sobre todo los maestros de educación especial, sabemos hacer muy bien porque nos tocaba hacer la semaforización de los grupos. Poner los más importantes y significativos aprendizajes esperados del ciclo escolar pasado, obviamente todavía estaba vigente el 2017. Entonces, algunas preguntas o algunos ejercicios que sean representativos de aprendizajes esperados, obviamente los más relevantes, del ciclo escolar anterior. Si estamos en primer grado, pues de preescolar. Si estamos en primero de secundaria, pues de sexto de primaria. Pero una evaluación diagnóstica siempre apunta a los aprendizajes que se esperaron en el ciclo que terminó. No les vamos a preguntar cosas del primero, del que estamos iniciando, ¿cierto? Otro elemento interesante.
para evaluar el área socioemocional, pues deben ser herramientas cualitativas, deben ser narrativas, cosas muy personales de los chicos y chicas. Yo les propongo aquí algo así como dibuja tu familia y platícanos. ¿Qué quieren compartir? Ahí va a salir información socioafectiva, socioemocional, del ámbito familiar, muy interesante. Y eso pues debe ir a la carpeta de los chiquillos. Y en el área psicomotriz o el área lúdica, el área de juegos, miren, no se complique. Váyanse al patio escolar, sirve que se van integrando como grupo, se van conociendo de una manera divertida. En el patio, acuérdense de su infancia, unos lejana infancia, otros cercana infancia, juegos tradicionales, ¿no? Que si jugar a las escondidas, que si jugar a los listones, que si jugar al avión o el bebe leche, le dicen por ahí en Durango. Cada quien tiene sus nombres tradicionales de estos juegos que permiten, primero que nada, el rescate cultural de la región. Eso es muy de la nueva escuela mexicana. Rescatar esos juegos tradicionales, juegos de este saber popular, de estas costumbres de nuestros barrios donde están nuestras escuelas. Eso es en cuanto a la evaluación cualitativa. No formales, auténticas, ahí puedes trabajar con una narrativa, con una guía de observación, un registro anecdótico, ¿sí? O más formales, una rúbrica, una escala estimativa o lista de cotejo. Obviamente en estas herramientas, mientras más amplias y más subjetivas, pues más difícil la concentración de datos, pero son muy recomendables. Y sobre todo, darles el valor formativo de cada niño, más humanista la cosa, más de cercanía con ellos, más de diálogo. Ahora bien, si quieres dato duro, si quieres cuantificar, si quieres la numeración, también para fines diagnósticos es válido, también es viable también, digo, tú decides, maestra, maestro. Aquí no estamos coartando ni apuntando hacia una u otra. Elaboren sus reactivos de manera tradicional, usen aquellos de CISAT, pueden usar algunos que ya tengan elaborados. Para 10 reactivos es una buena cantidad para saber cómo andan en ese logro curricular de manera diagnóstica. Pues terminando esta aportación, estos tips, espero que de verdad su inicio sea genial, que ya al ver esas caritas de los chiquillos, esas sonrisas de ellos, pues nos motive. ¿Qué mayor motivación que esa? ¿Ok? Dejo de compartir para hacer nuestro primer corte, si gustan, y ver los comentarios, Gonzalo, ¿qué nos están diciendo nuestros amigos y amigas? Vamos a ver los proyectos, pero calma, los proyectos todavía no inician. Los proyectos tienen su cocimiento, todavía no tenemos que estar ya metidos en el primer día y ya estamos haciendo los proyectos. No, vamos a recapitular qué implica hacer un proyecto. Como les decía, hemos estado trabajando muy de cerca con el doctor Sergio Tobón y otros expertos que aportan mucho a esto. Entonces, hoy les vamos a compartir ese paso a paso. Vamos a hacer un ejemplo de preescolar que nos lo han pedido mucho para que les quede muy, muy claro. Vinculados con el programa analítico. No se vayan por la libre. Tiene que haber una vinculación con el programa analítico. ¿Ok? Bueno, empezamos con el primer corte. Equipo de producción, adelante. Mientras vemos los comentarios de los maestros y maestras. Como cada noche en el Pulso, doctora, pues los saludos y el hacerse presentes, los maestros, pues prácticamente en todos los estados de nuestra hermosa República Mexicana. Casi 350 participantes ya en este momento. Y aprovechamos este espacio para que usted nos pueda platicar sobre este proyecto de certificación que ha planeado con mucho cariño, con mucho entusiasmo para todos los maestros en este inicio de ciclo escolar. ¿Cómo lograr el reconocimiento de expertos en diseño y operación de programas analíticos con énfasis en proyectos comunitarios? Queremos recordar que los maestros que ya tomaron el curso fortalecimiento de tu programa analítico están ya preinscritos. Y entonces estas sesiones estamos integrando o iniciar el próximo 13 de septiembre. Serán sesiones miércoles y jueves de cada semana hasta concluirlas el día 5 de octubre. Doctora, es un proyecto muy interesante en donde usted busca darle el reconocimiento a los maestros que están participando con usted como expertos en diseño y operación de programas y analíticos. ¿Qué temas pretende usted manejar con énfasis en lograr la expertise a los que participen en este programa, doctora Patti? Bueno, maestras, maestros, de verdad que esto lo diseñamos pensando en ustedes desde el año pasado, pensando que
los maestros y maestras se han estado haciendo de verdad expertos y que merecerían tener un documento que los avale. Maestros que con mucha puntualidad han hecho diagnósticos, esta lectura de la realidad, maestros que ya se han hecho de verdad muy diestros, nos hemos hecho bien duchos, por ejemplo, en el manejo de los campos formativos, los ejes articuladores, todo el programa sintético ya lo manejamos, no nada más recitarlo, eso es muy importante aclararlo. No basta con saberse los elementos, que si 4 campos formativos, que si los ejes articuladores a manera nomás de descripción. Cuando nos decimos expertos en un programa analítico es porque los manejamos, sabemos cuál usar, en qué momento, frente a qué problemática. Esa toma de decisiones, ese ejercicio de la autonomía, si lo vamos puliendo, si lo vamos mejorando cada día, nos va a convertir en expertos. Y en este proyecto, en este proceso de certificación que el CIESI promueve, tengan la seguridad que CIESI tiene las facultades legales en su acta constitutiva para certificar. Fíjense muy bien en ese dato, porque a lo mejor algunas otras organizaciones te pueden ofrecer una certificación, pero no cuentan con un acta constitutiva que así lo avale, con registros que así lo avalen. Tengan cuidado con eso. Pero independientemente, esta certificación va a avalar que dominas los momentos de un programa analítico. Puede ser el de CEP, porque programas analíticos surgen desde la década de los años 70 como una alternativa para el desarrollo de las organizaciones. Los programas analíticos no son privativos de esta nueva escuela mexicana, se han realizado desde escuelas pedagógicas desde hace muchos años. Hoy cobran nuevos bríos, hoy cobra nueva energía en el marco curricular de la nueva escuela mexicana. Pero hacerse experto en el diseño y operación de programas analíticos y proyectos con énfasis en proyectos comunitarios, vaya, es algo que lo que ya estás aprendiendo tenga un aval, tenga un respaldo de una certificación. Aclaro, la certificación es de Centro de Investigación Educativa y Capacitación Institucional, SC. No les cuenta puntos de su SICAM, no les va a valer en sus puntos escalafonarios, no está pensado para eso, es para avalar, hacerte a ti experto en esto que hoy estás aprendiendo, a lo mejor de manera un poco desorganizada. Este proceso te permite, organízalo, sistematízalo y obtén una certificación que te permita, oigan, quiero sugerir, así se hace la problematización en el consejo técnico, y que no les quede, pero tú ¿por qué hablas o tú por qué lo dices? Bueno, porque yo estoy certificado para eso. Tengo una certificación para poder opinar, para poder aportar, para sugerirles cómo se hace. Tengo una certificación y creo que eso valida mucho nuestra participación en los consejos técnicos y en los colectivos docentes. Trabajar sobre tecnologías dialógicas, codiseño, esta parte de inclusión que debe tener un programa analítico, metodologías activas, la planeación didáctica, la formación y la retroalimentación formativas son parte de todo este entorno que lo vamos a convertir en una certificación para cada uno de ustedes, si así lo deciden. ¿Y todo esto en cuánto tiempo? Pues en 6 semanas prácticamente, en solamente 10 sesiones, miércoles y jueves de 7 a 9 de la noche, a partir del 13 de septiembre, con la característica que tienen los cursos de la doctora Patti, dinámicos y que tienen la finalidad de hacer práctico el aprendizaje. Invitados todos nuestros maestros para que puedan participar. Tenemos una base de docentes que ya están preinscritos, los que tomaron el curso de fortalecimiento. Así es que la invitación está abierta e incluye 2 libros del Centro de Investigación Educativa como parte de los materiales con los que estará trabajando este programa de certificación. Les esperamos a todos. Las inscripciones siguen abiertas todavía. Gracias, doctora Patti, por esta propuesta de trabajo que articula los saberes prácticos de nuestros maestros. Muy bien, pues vámonos entonces a los pasos del proyecto. Yo les quisiera compartir de dónde tenemos que partir. Y esto quiere decir, aquí estamos, vamos a compartir un poquito, en dónde nos quedamos de nuestro programa analítico. Recordemos que un programa analítico surge de problemas detectados durante ese análisis de la realidad y durante esa revisión de la evaluación diagnóstica, el diagnóstico que elaboramos, que detectamos problemas y serán la base de los programas analíticos y, por supuesto, de la fase didáctica.
Aquí algunas técnicas resumiendo. Ustedes tuvieron que haber detectado problemáticas como las que aquí aparecen. La apatía de los alumnos, la dependencia digital, las drogas, retos virales, el problema de la basura, el bajo rendimiento, la deserción, en fin, diferentes problemáticas que se traducen en proyectos, ¿sí? Proyectos del programa analítico que deben considerar, por ejemplo, las estrategias nacionales que deben ser el soporte de estos proyectos y la parte didáctica a partir de las metodologías activas, incluso las que marca la SEP, ¿sí? Entonces, ustedes hicieron esto, relacionaron con contenidos, relacionaron con PDA. Cada problemática tiene una relación con fines de resolverse la problemática, o al menos, si no resolverse, por lo menos incidir en esa problemática a partir de los PDA y los contenidos. Si no hay un PDA o contenido que le abone o que incida en estas problemáticas, maestras, maestros, tienen la facultad de codiseñar, de redactar un PDA, de redactar o modificar un PDA o agregar un PDA o un contenido. Es una verdadera ejercicio de la autonomía. Esto ya lo tuvieron que haber realizado, verificado. Quienes llegaron a ese punto, sabemos, porque así nos lo reportan muchos de nuestros compañeros maestros, que hubo escuelas que no llegaron a ese nivel, que no llegaron a ese momento. No hay problema, se va a ir haciendo paulatinamente. En cada consejo técnico se le va a ir abonando. Siempre será el programa analítico un documento, no es un documento, es un proceso inacabado para que ustedes puedan siempre seguirlo construyendo. Ok, cuando nosotros pasamos al plano didáctico, tenemos que mencionar que hubo una revisión de estrategias nacionales, acuérdense que son 7, que alguna de esas 7 tiene que respaldar su programa analítico, los proyectos del programa analítico, y cuando pasamos al plano didáctico, podemos seleccionar algunas estrategias situadas, holísticas, que también deben ser ya de nuestro conocimiento, ¿sí? Les menciono aquí al frente estas estrategias nacionales y bueno, también podría yo en este momento compartirles, si me buscan en TikTok, ahí estoy mencionando también estas 7 estrategias nacionales que deben dar respaldo a sus proyectos. Inmediatamente de ahí nos vamos a estas estrategias ya del aprendizaje situado y que tendrían que estar abordando los problemas. Aquí les pongo un ejemplo. Si el problema seleccionado, por ejemplo, en preescolar, pero también este problema está en primaria, pero también este problema está en secundaria. Entonces, primero que nada, tenemos que haber vinculado con alguna de las estrategias nacionales, de estas 7 que mencionamos. Esta en especial está relacionada con la Estrategia Nacional de la Educación Inclusiva. Tenemos que rescatar en los programas, por ejemplo, en la fase 3 o en la fase 1 o en la fase 2, qué contenidos de los campos formativos se vinculan o pueden estarle incidiendo al ausentismo escolar en cuanto a contenidos y en cuanto a PDA y relacionado con los 4 campos formativos. Una vez que vinculamos eso, podemos entonces dar un paso adelante y hablar entonces de las orientaciones didácticas. ¿Con qué vamos a ir trabajando esto ya en el aula? ¿Ok? Quisiera aquí dejar de compartir un poquito para poder ir a esta otra. Aquí está. Bueno. Observen esta diapositiva. Esto es de lo que hemos estado trabajando muy de cerca con el doctor Tobón. Y bueno, programa analítico, partimos de un problema de la comunidad, ¿sí? Por ejemplo, en preescolar, que es a quien le prometí que este programa estaríamos trabajando, pero no no está aislado, no está ajeno a primaria y secundaria. La estructura es la misma, así que necesitan comprenderla. Se parte de un problema de la comunidad y los campos formativos van aportando contenidos o PDAs alusivos a eso, ¿sí? Esto es una fase 2
de grado 3, ¿no? Y hay los PDA que no requieren, pues no requieren ninguna adecuación, no requieren modificación, están aquí, ¿ok? Están marcados con negro y están con asterisco, con un simplemente que no requiere nada. Los que requieren un asterisco son aquellos que están modificados o que tienen una contextualización para verdaderamente ser un traje a la medida, ¿sí? Y los que están con rojo son los que se generaron a partir del codiseño y fueron agregados por el colectivo docente, ¿sí? No sé si lo alcancen a ver, por favor retroalimenten, ¿sí? Ok, bueno. Estos proyectos son los que van a dar pauta a la planeación didáctica. Ahí podemos mencionar que podemos trabajar con libros de texto gratuito, con lo que aportan, si es que los tienen, porque habrá quien no los tiene, es donde se empieza a hacer una integración con todos los recursos que se tienen a la mano. Ok. Los proyectos ya que tienen que ver con la planeación didáctica con el aula, pues pueden enfocarse con estos elementos a partir de los procesos de desarrollo de aprendizaje, abordando una problemática comunitaria. Recuerden que puede ser comunitaria desde el aula, comunidad áulica, puede ser comunidad escolar o puede ser la comunidad territorial. Ustedes deciden en qué nivel de comunidad desean trabajar dicho proyecto, ¿sí? Debe haber un producto de ese proyecto, que es lo que se va a presentar para fines de evaluar el proceso que siguieron los alumnos y alumnas y también el producto final, que puede ser una exposición oral o una galería o un cartel o un tríptico que sintetice todo lo que trabajaron en su propio proyecto, ¿sí? Y por supuesto, actividades que fueron articulándose a lo largo de ese trayecto llamado proyecto. ¿Ok? ¿Qué elementos nos pide la SEP que tenga nuestro proyecto? Porque independientemente de que nosotros les podemos aportar algunos elementos para el proyecto, la SEP nos pide 6, y esto es importante tenerlo a la mano. Yo les pido que tomen nota. Por supuesto que esta presentación la van a tener en los grupos, y lo que nos sugieren es que todo proyecto, además de los datos generales, debe tener a qué grado pertenece, a qué fase, el propósito que persigue, y ese lo redacta el docente, qué problema le dio origen, o sea, qué problemática estamos tratando de incidir, y por supuesto, la cuestión de los procesos de desarrollo que involucra y los ejes articuladores que está involucrando. Quisiera yo que me retroalimentaran en el sentido de si estamos viendo las diapositivas, maestras, maestros. ¿No se está compartiendo, doctora? Todavía no sale la presentación. Ok, ustedes perdonen, pero estoy hablando de esto. Ok, no sé si me están observando. ¿Ahora sí se está viendo? Ahora sí es correcto. Muy bien, entonces, la Secretaría de Educación, maestras, maestros, nos pide que los elementos que debe llevar nuestro formato de proyecto, o por lo menos si no hay un formato definido, sí que ustedes tengan presentes estos 6 elementos. A partir de un problema que se ha detectado y que ustedes han socializado con los chiquillos y chiquillas, que ya han dialogado al respecto de puede ser una problemática de género en preescolar, por ejemplo, cuando nos dicen los pequeños de preescolar, es que yo no puedo jugar con los niños en el patio, la pelota, porque mi mamá dice que ese es juego de niños, y resulta que hay varias niñas que les han dicho lo mismo en casa, es una cuestión de género, y que nosotros perseguimos un poquito de equidad en ese sentido. Entonces, el proyecto se justifica, porque verdaderamente esa es una problemática. Automáticamente ustedes y yo ya sabemos que la vamos a vincular no solo con el perfil de egreso, sino la vamos a vincular, hay todo un eje articulador, todo un eje que habla de la inclusión. Entonces ahí tenemos ya una vinculación curricular de inicio para este proyecto. Seguramente en la lectura de la realidad y en el programa analítico está plasmado, porque tuvieron que haber detectado en esa problematización que hicimos semanas atrás
tuvimos que haber detectado que en nuestra población escolar hay cuestiones de género, sesgos que tienen que ver con inequidad, que tienen que ver con algunas situaciones en la perspectiva de género. ¿Se va a reflejar en el aula? Claro que la vamos a reflejar, se va a reflejar y la vamos a convertir en un proyecto, ¿sí? El proyecto debe tener un propósito. ¿Para qué quieres ese proyecto? ¿En qué quieres incidir? ¿Qué quieres abatir como problema a través de ese proyecto? Es lo que está en el recuadro amarillo. Y los procesos de desarrollo de aprendizaje de cada campo formativo debemos buscar cuáles vinculan con este problema de género que estamos viendo en el salón de clases y que se desprende del programa analítico. ¿Qué producto van a elaborar los chiquillos al final? Que va a ser lo que presenten ante los papás, ante otros grupos de la escuela, ante sus mismos compañeritos del aula. Producto. Señalar el eje articulador, ya lo dijimos, ustedes ya se lo saben, en automático han de haber respondido, pues el eje articulador de la inclusión, de la cuestión es perspectiva de género, y sesiones en que se va a dividir el proceso del proyecto y fecha de inicio. Estos elementos de nos motivamos, planificamos, indagamos, resolvemos, producimos y socializamos, tiene que ver con lo que les acabo de decir. El nos motivamos es la etapa de inicio. Primero tengo que activarlos, tengo que enamorarlos del proyecto, dialogar con ellos con esta problemática. Estoy instalada, permítanme, en esta parte de nos motivamos. Se contagian de querer indagar sobre este proyecto y que se le ponga alguna alternativa, ¿cierto? Eso es el momento nos motivamos. Posteriormente, el momento es planificamos. Obviamente, planificar con ellos es algo que ustedes ya hicieron, porque la planeación didáctica ya está hecha, ¿no? Con ellos hacemos el plan. Bueno, ¿qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? ¿Qué hacemos en el ínter? Y aquí tenemos que recordar, maestras, maestros, que toda intervención pedagógica tiene inicio, desarrollo y cierre. Esos momentos prácticamente son universales. Su proyecto no es la excepción. Debe tener un momento que tiene que ver con el inicio, con el desarrollo de los productos o de lo que ellos hacen, por eso dice producimos, y debe tener un cierre. Socialicemos los hallazgos, socialicemos las soluciones que encontramos al problema, o al menos parcialmente al problema. ¿Sí me explico? Esto quiere decir, maestras, maestros, que estos momentos son prácticamente genéricos. Son genéricos. Los podemos compartir en cualquier nivel educativo, en cualquiera de las fases. ¿Sí? ¿Queda clara esta parte? Ahora bien, el siguiente momento después de planificar, que les digo, ahí retomen por favor sus conocimientos, todos ustedes tienen muchos conocimientos a este respecto, es una situación de inicio, desarrollo y cierre. ¿Qué hacer en el inicio? ¿Qué en el desarrollo hacen los chiquillos? ¿Y qué presentamos para socializar en el cierre? Siguiente momento, indagamos. ¿Dónde van a indagar? Acerca de por qué a las niñas a veces no se les permite jugar en los mismos juegos que los niños, por qué esto ha sido desde muchos años atrás, cómo lo ha manejado mi abuelita, mi abuelito. Indaguemos. Entrevista a tu tía, entrevista a las maestras qué piensan de esto, y estamos en preescolar, obvio, ¿no? Entonces, no es mucho el alcance, pero sí los pasos, por supuesto que los logra hacer un preescolar. Indagamos. Lo que indagamos tiene que tener una forma de representarse. No escriben, no leen en preescolar, pero los de primaria, secundaria, que sí escriben y sí leen, esta fase la hacen escribiendo, grabando videos, trayendo entrevistas. Vaya, yo les pido que ustedes, como expertos en su nivel y expertos en sus grupos escolares, le den la dimensión correcta. La estructura es la misma para cada nivel educativo. Para cualquier nivel educativo, esta estructura metodológica es la misma. El indagamos es con las fuentes de información que sus educandos tienen a la mano, ¿sí? Mientras más grandes en edad, más grandes en escolaridad, por supuesto que las fuentes se profundizan y se diversifican.
Algunos van a estarlo haciendo en Google, otros en otras fuentes impresas, otros en otras fuentes de primera mano. Siguiente momento, resolvemos. Ok, esta es la problemática. ¿Qué proponen? Pequeñitos de preescolar, ¿qué proponen? Y empiezas a escucharlos. Pues hacer que también las niñas jueguen, hacer que también las niñas participen y que los niños estén revueltos, y seguramente eso ya lo hacen las maestras y los maestros de preescolar. Eso no es nuevo, pero sí es nuevo que esto emana de la misma iniciativa de las niñas y los niños. Yo estoy segura que no hay un solo preescolar donde no se trabaje desde hace mucho tiempo en cuestiones de equidad de género. ¿Por qué? Porque así está, porque ya lo traemos, porque somos gente que sabe, gente que lee, gente que está documentada. Pero que estas propuestas salgan de las mismas niñas y los mismos niños, esto no todos lo hemos trabajado. Y el proyecto es para eso, dialogar lo que se encuentra, dialogar las alternativas. Resolvemos. Podemos hacer, ahora sí, ya que están proponiendo estas soluciones, muy bien, chicos, producimos. ¿Qué te gusta que hagamos como representación de que ya entendimos que niños, niñas pueden jugar a lo que gusten sin una cuestión de género que los divida, que los margine? Producimos, es el momento 5. ¿Qué producimos? ¿Qué acordamos producir? ¿Qué dice tu planeación? ¿Qué iban a producir? Carteles como un tipo campaña con dibujos, un sketch, una pequeña actuación de situaciones de cómo estaban antes y cómo se pueden mejorar. Los chiquillos les encanta estar actuando, ¿no? Aunque están pequeños. ¿Qué producimos? Eso lo tuviste que definir desde tu planeación. Actuaciones, dibujos, narrativas, un cuento. Hagamos un cuento donde al principio a las niñas y a los niños se les separaba en juegos y ahora encontremos juegos donde todos podemos participar. Producimos. Esto queda como evidencias de aprendizaje. ¡Ojo! Porque estas evidencias de aprendizaje son las que pueden ser evaluables, se retroalimentan, se les pregunta a los niños, ¿qué estabas pensando cuando hiciste este dibujo? Es la parte de profundizar en la evaluación, en la retroalimentación y hasta podemos hacer seguimiento de ello. Es la etapa 5 de la producción de evidencias de aprendizaje de los niños. Si tú ves que el equipo de niños te produce un cartel donde con sus trazos todos chuecos y todos como los hacen ellos, te representan que antes los niños, las niñas no participaban y ahora participan en un juego, en una actividad, así, aplauso total, me pongo de pie. Esa evidencia, cartel o sketch de dramático, lo que representen, albricias, se está dando el aprendizaje y está frente a tu mirada y tienes que registrarlo, guardar la evidencia. Aquí se sucedió el aprendizaje. Producimos. Socializamos. A ver, ya lo producimos y ahora sí, vamos a compartirlo con otros, a mostrar lo que aprendimos, a mostrar los hallazgos y yo tengo registro desde la semana 1 o desde el día 1, cómo se fue desarrollando cada momento de este proyecto. Esas notas, maestras, maestros, es la parte formativa. Cómo intervenías cuando estaban en una, seguramente se hacen debates, ¿no? Es que mi papá dice que no deben trabajar las mamás, es que, y eso se va registrando. Eso fue en el proceso. Cuando ya llegamos a esta parte 6, que es la socialización, pues es, ahora sí, prepárales el templete, ponles el escenario para que las niñas y los niños se luzcan. ¿Qué encontraron? ¿Qué alternativas proponen? ¿Cómo socializan los resultados positivos? Tal vez pueden ser también no tan positivos de su proyecto. Pero eso, ellos toman el papel de protagonistas. Son los rock stars de ese proyecto cuando lo socializan con otros. Y uno queda en un rol de más bien qué te hace falta, qué te acerco, cómo hago que te luzcas más. Ese es el papel que juega el docente y por supuesto, cuando presentan y socializan su producción,
Tú estás, maestra, maestro, con tu herramienta en la mano de evaluación, con tu rúbrica, con tu escala estimativa, no sé, a lo mejor indicadores sencillos, pero siempre recuerda que debe haber indicadores conceptuales, procedimentales y actitudinales, como diciendo, mostraron actitud de colaboración al preparar su escenificación de cuestión de género. Uno que es muy procedimental es repartieron actividades para realizar la tarea. Eso es muy procedimental. Conceptual. Pueden explicar con claridad que niñas y niños pueden estar, sin importar su género, en cualquier tipo de actividad, en el patio escolar, en los juegos, en cualquier actividad. Ya les di 3 tipos de indicadores que deben estar sí o sí en una rúbrica, en una escala estimativa o en una lista de cotejo, porque deben abarcar lo conceptual, lo procedimental y lo actitudinal. ¿Sí? No sé si hay preguntas, no sé, Gonzalo, si podemos leer algunos de los comentarios. Déjame verlos ahí también en el Facebook. Sí, doctora, como siempre, nutrida la participación de nuestros 465 participantes, pues reconociendo la importancia de la información que nos está transmitiendo y compartiendo, pues desde diversos estados, desde Tizayuca, la maestra Grisel, la maestra Ana María Ortiz, desde Villarrica, Paraguay, como siempre, contenta de participar con nosotros, desde Tepeji del Río, la maestra María Dolores Valencia, la maestra Sonia Hernández, la maestra Hortensia González, la maestra Rosario Torres, en fin, desde diversos estados de nuestra República, participando, comentando y agradeciendo la información que nos está transmitiendo y compartiendo, doctora Patti. Qué bien, qué bien. Pues quiero saludar también, por aquí veo que está mi amigo el doctor Vladimir Méndez. Qué gusto verte en este programa. Qué gusto nuevamente. Es tu programa, Vladi. Bienvenido también. Ok. Bueno, es un formato genérico. Ahorita les estoy mostrando un formato ya con el ejemplo lleno. Y es justo lo que yo les decía. Justo lo que yo les decía. Nos motivamos, planificamos, indagamos, resolvemos, producimos evidencias de aprendizaje, es lo que producimos, y socializamos con los demás. En este entendido, maestras, maestros, así de simple, así de sencillo, solo garanticen que llevan estas entidades, que su planeación didáctica de cualquier proyecto, con cualquier metodología activa, con cualquiera de las opciones que ustedes van aprendiendo, que ya las saben manejar algunas de ellas, que si proyecto comunitario, que si aprendizaje basado en servicio, que si aprendizaje basado en fenómenos o en problemas o en proyectos, cualquiera de las metodologías activas, tienen una razón de ser. Así que la que elijan, claro, efectivamente la SEP les está recomendando que para el campo formativo de lenguajes, bueno, que utilicen proyectos comunitarios, que si es para ética, naturaleza y sociedad, bueno, que trabajen sobre el enfoque STEAM, que si es de lo humano a lo comunitario, a las sociedades, que el campo formativo 4, que utilicen aprendizaje basado en servicio. Sí les está dando una cierta recomendación, pero en sentido estricto, pueden o no trabajarlas con esa metodología sugerida. Recuerden que ustedes son los que deciden. Y además, pues si yo no la domino a cabalidad, si yo no la conozco cabalmente y tampoco o la misma SEP no me ha dado ese curso, o yo no lo he buscado, qué sé yo, bueno, pues puedo yo elegir el propio, siempre y cuando cumpla con estas características. ¿Sí me explico? Ahora bien, ¿por qué el asunto, déjenme ya dejar de compartir, ¿por qué el asunto de cómo podemos vincularlo esto con nuestro programa analítico? Bueno, porque el origen de todo esto, el origen de haber realizado proyectos situados, colaborativos, en vivo, que movilicen a las niñas, niños y adolescentes a resolver situaciones de vida, más que hacerse cada vez más sabios y más eruditos en los temas y contenidos, justo es el paradigma que cambió.
es la esencia misma de la escuela, de la nueva escuela mexicana. Transitar de los temas a los problemas, maestras, maestros, es el paradigma de veras que ha costado, pues prácticamente desaprender lo que durante décadas hemos realizado en el paradigma que muchos de nosotros crecimos y fuimos educados, y al ser docentes lo prolongamos y lo seguimos realizando así, a un paradigma que si bien no es nuevo, maestras, maestros, hay que reconocer que ya desde el Plan de Estudios 2017 se nos hablaba de dejar en un segundo término los temas, el paradigma temático, y empezar a transitar al paradigma de situacional, al paradigma situado, de diseño de situaciones en vivo, más hechas a la vida misma. Ya nos lo habían mencionado, pero como que no lo creímos mucho, y entonces ahora sí es una exigencia, ¿sí? Por eso, las asignaturas como tal se diluyeron. Hagan de cuenta cuando dicen ahora las polémicas, yo veo redes sociales y digo, ¿dónde está pensamiento matemático? ¿Dónde está física? ¿Dónde están ciencias sociales? ¿Dónde están? Ahí están, no se han ido, pero están diluidas. Hagan de cuenta, no sé, pensamiento matemático, ¿dónde está la materia? ¿Dónde está la asignatura? A ver, hagan de cuenta, piensen en agua de limón y el azúcar del agua de limón es el pensamiento matemático. Ahí está, pero se ha diluido de una manera más equitativa, en una ecología de saberes donde se parece más a la vida. Si tú estás en una vida, en la situación de vida real, no estás, ahora voy a pensar en matemáticas porque me toca la hora de la asignatura matemáticas. No vives así. La matemática la sacas cuando la necesitas y en el día la usas y la tienes que usar muchas veces en esa situación de vida cotidiana. La matemática, el pensamiento matemático, es eso, como el azúcar en el agua de limón. Se diluyó, pero el espectro es más amplio. Si logramos hacer eso con los niños y niñas, adolescentes y jóvenes, de verdad que estaremos pues prácticamente del otro lado. Abandonar el paradigma de ese culto al tema, ese culto al contenido, nos lo dijeron desde la reforma pasada, desde la RIEV incluso. Pero bueno, lo fuimos postergando ahorita ya es como que era para ayer y nos está costando trabajo, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo. Bueno, abundando a esto, no sé si algunas de las preguntas que están en el Facebook las podemos contestar en este momento. Permítanme ustedes. No sé si tienen algún otro comentario. Producción, ¿qué me dice? Están desde Tizayuca, el maestro Roberto mandándole saludos, desde Monclova, Delvina Bravo, desde Tula Hidalgo, la maestra Gaby Saavedra, desde Iztapaluca, la maestra Rebeca Sánchez, desde Oaxaca, la maestra Solia Reyes, el maestro. Doctora, entonces, primero se realiza la planeación de acuerdo a la problematización y después se abordan los momentos del proyecto, ¿es correcto? Sí. Sin problema no hay proyecto. Y sin proyecto no hay aprendizaje, dice la frase máxima, ¿se acuerdan? Primero es el problema y luego es el proyecto. Respuesta otorgada ya. Desde Pizaflores Hidalgo, saludos al maestro José Trinidad González. Desde la zona 20 de la Escuela Secundaria Técnica de Jesús María Aguascalientes, un saludo al maestro José Rodríguez. Desde Zitácuaro, Michoacán, la maestra Guzma Mofi. Desde la Sierra de Puebla, la maestra María Manuela Águila. Desde Sinaloa, el maestro Giovanni Cervantes. Desde Zacapoaxtla, la maestra Rosy Val Carreón. En fin, doctora Patti, sigue los saludos y el reconocimiento de su participación y explicación precisa, dice la maestra Sonia Hernández. Muy bien. Sí, maestros, hay que clarificar, por ahí nos hacen una pregunta de un maestro de Durango. Las que propone la SEP solo son cuatro metodologías activas, las mencionábamos. De ahí en fuera, el docente puede, si domina otra que cumpla con los requisitos, es que esto es metodológicamente muy relevante. Yo puedo elegir alguna otra metodología activa siempre y cuando sí y solo sí cumpla por lo menos con 4 características, ¿sí? La primera,
que sea una estrategia situada o situacional, que parta de problemáticas del mismo entorno, contexto de los chiquillos. Esa es la primera. Segunda, que genere trabajo colaborativo, ¿sí? No individual o no siempre en individual. Obviamente va a haber actividades, en el momento de indagación, vamos a ser muy concretos. Sí debe haber momentos de trabajo individual. Por supuesto, en el momento que dice indagación, la indagación la hace el chiquillo en su casa, se va a las fuentes de información, eso puede ser en individual. Entonces se van combinando momentos de interactividad, construye cosas cognitivamente tú solito, y se combinan con momentos de interacción con los otros. Y eso es perfectamente viable. No siempre estamos en equipo todo el tiempo. Entonces se van combinando. Pero esa es la segunda característica. La siguiente característica es que debe de ser un trabajo o una estrategia autorregulable, es decir, que tú le pongas o le agregues una herramienta criterial de evaluación. Y digo criterial porque me refiero a ponerle criterios de exigencia, que ese debate o esa campaña que vas a hacer debe cumplir con ciertos criterios, y los criterios no son otra cosa que los indicadores de evaluación que van dentro de tu rúbrica, que van dentro de tu escala estimativa. A eso es lo que hace autorregulable una actividad de estas. Que se sujeten, se autorregulen. Oiga, maestra, es que yo quiero que nuestra exposición del producto final o de nuestros resultados del proyecto lo pensamos para una exposición de 15 minutos. A ver, no, jóvenes, no amiguitos, no compañeritos. Establecimos en la evaluación, en esa rúbrica que tienen en la mano, que solo la presentación de resultados duraba 10 minutos. Y ustedes se tienen que ajustar, se tienen que autorregular como equipo colaborativo. Y sirve que nos vamos haciendo cada vez más autorregulados y más autónomos, ¿sí? Y la última de las características de las estrategias situadas o situacionales que se van a traducir en proyectos finalmente es que debe haber tiempo definido, un tiempo de entrega, un tiempo que se va recorriendo y que tiene que llegar a un final. Termina el tiempo y ellos deben entregar en tiempo y forma esas producciones, eso que indagaron, eso que obtuvieron a través de una semana, 2 semanas de proyecto. Con esos elementos que les mencioné, cualquier estrategia didáctica situada la pueden convertir en un proyecto de esta naturaleza. No podemos ser tan tajantes. Apenas estamos también nosotros aprendiendo algo que pues muchos no conocíamos todavía. Entonces podemos empezar haciendo los pininos. No se presionen, ¿ok? Déjenme ver algún otro comentario. Verónica George nos dice, ¿qué evaluación de observación mencionó? La guía de observación. La guía de observación es una herramienta cualitativa no formal y solo te permite eso, tener ciertas categorías que tú vas a observar. Por ejemplo, categoría comunicación y expresión. Tú registras. El equipo 2 observó una comunicación fluida para resolver la tarea durante la indagación. Eso estás registrando de tu puño y letra, ¿sí? El equipo 5, a diferencia, solamente interactuaba lo mínimo necesario, no había mucha participación de sus elementos, por tanto la tarea se retrasó. Eso está registrando y la herramienta se llama guía de observación. Haremos un programa acerca de las herramientas no formales. Son no formales, pero son muy útiles y dan mucha información valiosa. Otra pregunta, de verdad, gracias por sus participaciones. Nos dice Lupita desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Sí, claro que sí, mochila de Piaget. Está calendarizándose ya, estamos por poner una fecha para un curso de realización de proyectos. Pero no se compliquen, o sea, debe ser, maestros, trabajamos con menores de edad. O sea, los proyectos deben ser a la altura, creativos, divertidos, interesantes, resolutivos.
pero no estamos en la NASA. O sea, pensemos que no son para la NASA. A la altura, a nuestro alcance, lo menos complicado posible, que se desprendan del diagnóstico y de los problemas que están en el analítico, eso claro que sí, es lo que nos va a marcar una diferencia de la escuela de la esquina a la escuela del otro pueblo, de nuestra escuela a la escuela del otro barrio, porque son trajes a la medida como huella digital. Un programa analítico, maestras, maestros, es la huella digital de una escuela. Lo siento por lainitas y por los que vendían las planeaciones, porque aquí no hay manera. No hay manera. ¿Sí? O bueno, éticamente no hay manera. ¿Sí? Entonces mejor nos ponemos las pilas, aprendemos los pasos procedimentales y pues nos empezamos a, pues justamente a documentar. ¿Sí? ¿Hay algunas otras preguntas? Los libros de la doctora Verónica George, aquí se los vamos a compartir. Aquí se los vamos a compartir. Escuchen esto también de nuestros patrocinadores. Adelante. Por favor, equipo, suban el link de la librería virtual para las maestras. Con mucho gusto, doctora. Mientras tanto, y recopilando los comentarios de algunos de nuestros maestros, en donde agradecen compartir sus aprendizajes que les han ayudado mucho a comprender todo lo referente a la nueva escuela mexicana. Y saludos desde Durango, nos dice la maestra Yarisa Robles. Bueno, el cómo apoyar el aprendizaje sobre la nueva escuela mexicana y ahora de manera muy particular, cómo apoyar a eficientar la planeación con base en el marco curricular común de la educación media superior, cómo realizar una planeación por programas alineados y sistematizados a las progresiones, cómo detectar problemáticas de manera sistematizada para contextualizar y transversalizar, cómo tomar en cuenta la evaluación formativa, son algunos de los tópicos que están ofreciendo como apoyo a los maestros de media superior, así como da énfasis el Centro de Investigación Educativa para apoyar la educación básica. También en este ciclo escolar, la doctora Patti ha encabezado una propuesta para apoyar la implementación del marco curricular en la educación media superior. Se impartieron en el mes de julio algunos talleres generales y ahora está abriendo sus inscripciones a talleres formativos especializados sobre el aula como laboratorio social para la implementación del programa de ciencias sociales, la materia y sus interacciones de las progresiones a los aprendizajes situados, humanidades, creatividad y ciudadanía digital, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, las progresiones de la asignatura de inglés, laboratorio de investigación y desarrollo de progresiones de recursos socioemocionales. Algo muy importante, acaba de realizarse la publicación del Acuerdo Secretarial 090823, que sustituye al Acuerdo 170822. Estos talleres están alineados ya al nuevo Acuerdo Secretarial. El equipo de maestros de educación media superior del Centro de Investigación están haciendo la alineación. Por eso, en parte, este proceso de recalendarización de fechas. Estos cursos especializados se brindarán del 5 al 14 de septiembre, 4 sesiones de 19 a 21 horas para que pueda participar el maestro de educación media superior, apoyándose a una mayor forma de implementar su planeación en apego a un nuevo marco curricular común. Así es que, doctora Patti, reconociendo también la importancia de acompañar a los maestros de educación media superior, esta propuesta formativa que encabeza usted como directora general de este centro educativo. Sí, los maestros de media superior también tienen confusiones, también tienen como dudas y hacia dónde caminar. Bueno, tenemos también mucho trecho ya caminado en esta materia. Justamente acaban de publicar en el Diario Oficial, Maestros de Media Superior, se acaba de publicar ya el programa definitivo, el marco curricular ya definitivo, con cambios. Entonces, pues acérquense. Tenemos expertas maravillosas en estos campos, la doctora Maggie y la doctora Elsa, que nos han acompañado con mucho tino en esto. Acérquense. Media superior también está presente para nosotros. No los soltamos y no los abandonamos nunca. Adelante. La invitación ya está dada. Iniciamos cursos el día 5 de septiembre. Así es que este grupo de expertos, conformado por maestros de educación media superior de diversos estados de la República que están trabajando con el Centro de Investigación Educativa. Pues la inscripción está abierta, doctora Patti. Muy bien, muy bien. Vamos entonces a esperarlos
Con mucho gusto. Quiero pasar a la parte también de cuáles son estas metodologías activas y qué es lo que nos proponen. No sé si se está compartiendo, díganme. Ya se está compartiendo, así es. Ok. Entonces, las situaciones problema, maestras, maestros, tienen que quedar bien definidas en proyectos, ¿sí? Pero, ¿qué es un proyecto? Vamos a empezar a clarificar. Independientemente de cuál metodología activa escojas, el proyecto es simplemente esa actividad que tú visualizas de manera a un futuro cercano, es decir, por sus raíces grecolatinas, vamos a empezar por ahí. Para empezar, las raíces de la palabra proyecto te dan justo la explicación de lo que es. Pro, adelante. Yecto, yectar o yectare es lanzar. Toda visión que lanzas hacia adelante y que quieres hacerla de tal manera, la visualizas con esta característica, participando tales personas, haciéndose responsables fulano, mengano, perengano, en un tiempo de tal determinado, inicio tal día, desarrollamos tal otro día y tales días y cerramos tal fecha. Eso es visualizar a futuro, es lanzar hacia adelante una visión de lo que quieres hacer. Eso es proyecto, ¿sí? En general. De tal manera que eso abre muy bien la sombrilla para que tú decidas qué cosas puedes convertir en un proyecto. Eso es en general. El proyecto puede tener básicamente los elementos que aquí les comparto. Esto es genérico. Ahora bien, ¿por qué el proyecto es el emblema del Plan de Estudios 2022? Bueno, ¿por qué? Porque es la estrategia más incluyente de las que se conocen actualmente. Si ustedes ven estrategias didácticas de nivel operativo 1, que son las que se hacen como generalmente en papel, un mapa conceptual en tu libreta, un resumen, un apunte, una monografía en papel, esos portafolios de evidencias llenos de entregables, cuadros comparativos, líneas del tiempo, resúmenes en papel, pertenecen a la categoría estrategias de nivel operativo 1. Esas son, perdónme la expresión, pero altamente excluyentes. ¿Por qué excluyentes? Porque cualquier representación de un aprendizaje en papel, pues ya me dejó fuera a los que no escriben. Perdón, resulta excluyente, ¿sí? Y estoy hablando de la nueva escuela mexicana. Desde los cambios en el artículo 3º constitucional, se ha vuelto la herramienta de inclusión educativa más fuerte que tienen los niños y las niñas hoy día. De tal manera que tenían que buscar una estrategia de aprendizaje que garantizara que todos caben, nadie afuera y nadie atrás. Y el proyecto, en término genérico proyecto, como estrategia didáctica de nivel operativo 3 o incluso de nivel operativo 2, pueden transformarse y cumplir con estas características, sobre todo en la inclusión. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no habían pensado que se eligió proyecto porque los fundamentos filosóficos que son humanistas y que son de estas epistemologías flexibles, como las epistemologías del sur, reivindicatorias, de los que por décadas o centurias han quedado excluidos y no visualizados, la manera didáctica metodológica de aterrizar en el plano concreto de las aulas estas posturas humanistas filosóficas, estas epistemológicas que son reivindicatorias, pues el proyecto comunitario cristaliza gran parte de estas posturas. Les estoy tratando de explicar el fundamento. Entendiendo el fundamento, ¿por qué proyecto? ¿Por qué situado? ¿Por qué colaborativo? ¿Por qué comunitario? Entendiendo de dónde proviene, qué lo sustenta a nivel filosófico, a nivel epistemológico, tendrán mucha más claridad para elegir
después de esa explicación, yo no esperaría que el proyecto de los chiquillos sea un resumen, o sea, un entregable para el portafolio de evidencias en papel. Les estoy dando la explicación desde lo filosófico, desde lo epistemológico. Reivindica a los que por no saber escribir y ya están en 4º grado, 5º grado, se han quedado marginados de aprender. Pero no por ellos, sino porque tu estrategia didáctica de nivel 1, todo escrito en papel donde ellos no escriben, los dejaron fuera y seguramente con muy bajas calificaciones. El trabajar por proyectos es una forma reivindicatoria de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes, porque también hablo de media superior, que por no tener la vía de comunicación escrita, por no tener la comunicación oral escrita, no han accedido a gozar de los aprendizajes que les ofrece la Constitución, artículo 3º. Y entonces, en esta nueva escuela mexicana, con esos fundamentos que les acabo de decir, la herramienta de aprendizaje, la estrategia didáctica por excelencia que cubre estos requisitos de inclusión, reivindicar a los que no han sido ni mirados ni escuchados durante muchos ciclos escolares, tienen el espacio para decir, mira, mijito, escribas, no escribas, leas, no leas, cuentes o no cuentes, te muevas o no te muevas, tengas una hemiplegia espástica terrible, tienes tu lugar garantizado en el proyecto. Así seas nomás el que le sostiene la orejita al cartel, tienes un rol garantizado en el proyecto. ¿Sí? Porque es situado, viene de tu mismo contexto, porque es colaborativo, vas a estar con otros en la condición que estés, vas a estar con otros y eso ya es aprendizaje. Por eso, el trabajar por proyectos, que si son los 4 del enfoque STEAM, que si comunitarios, que si ABP por problemas, el que gustes y mandes, que tenga estas características de ser incluyente, colaborativo, autorregulable y con criterios de evaluación y que se evalúen con herramientas formativas, cumpliste con lo que te está pidiendo el Plan de Estudios 2022 y sus fundamentos humanistas y epistemológicos. Espero haber sido muy clara con esto. Ok. Bueno, aquí este es un Padlet que pueden ustedes copiar sin problema. Y vamos ahora aquí describiendo cada una de estas metodologías. Sé que ya me pasé del tiempo, esto lo vamos a dejar para el próximo pulso de la educación. ¿Qué les parece? Dejo de compartir, ya los traje mucho rato. Yo estoy picadísima, ya ven que si no me ponen freno, yo me sigo. Pero esto es lo que queríamos compartirle en este programa, maestras, maestros. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, En el próximo pulso vamos a ver cada una de ellas, si así me lo permiten, y si gozamos con el favor de su participación en el programa. Les doy nada más una barnizadita. Vamos a trabajar el aprendizaje basado en problemas, los pasos del mismo, vamos a trabajar el método de casos, vamos a trabajar el aprendizaje basado en servicio, vamos a trabajar el aprendizaje basado en fenómenos, con sus fases, ¿sí? Los desafíos o retos, y vamos a redondear con cómo vinculas tu proyecto de aula con el programa analítico para que no estés desfasado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dejo de compartir para que nos toque las golondrinas por 8 días, Gonzalo. Muchas gracias, doctora Patti. Por supuesto, dentro de esta propuesta para el siguiente programa está contemplado el atender cada una de las preguntas y las observaciones que se manejaron a lo largo del chat durante la transmisión de nuestro programa. Así es que con la participación a las respuestas que hoy se generaron y con el avance que nos da la doctora Patti, queda pendiente entonces la realización de nuestra edición número 79 del Pulso de la Educación. Deseando para todos un excelente cierre de mes, feliz inicio de semana y por supuesto feliz arranque de ciclo escolar en educación básica y en educación media superior. Con la satisfacción del deber cumplido les damos con mucho gusto y enviamos el reconocimiento a todos nuestros más de 510
participantes en nuestra sesión de Zoom. Muchas gracias, muy buenas noches y un afectuoso saludo del Centro de Investigación Educativa y de la doctora Patti Frola. Que tengan un excelente Oigan, noche. híjole, lástima, pero hay unas preguntas muy buenas, las voy a contestar en el mismo chat. ¿Qué papel juega USAER? Justo el USAER tiene las herramientas diagnósticas y de problematización, pues porque históricamente lo ha hecho. Y bueno, con eso doy una avanzadita. Métanse a la certificación, hagan el proceso de certificación para que tengan claridad de todo esto. La invitación es en serio. Lo han estado manejando, pues ahora vuélvanse expertos certificados en programas analíticos. La invitación es en serio y formal. Nos vemos el próximo lunes. Que tengan una excelente noche. Feliz descanso.